la vida de Shirley Mason fue documentada en la novela civil de Flora Rheta Shaver, una periodista estadounidense, ¿ya? Mason, esta mujer, estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como una maestra sustituta. Ella sufría de muchas ansiedades y de un desorden emocional que no la dejaba tranquila, por lo que buscó a una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur para recibir ayuda. Shirley parecía ir empeorando con el tiempo y su personalidad se iba distorsionando, al punto donde Shirley tenía múltiples personalidades, desarrollando 16 distintas. Esto llegó a ser conocido como el trastorno de personalidad múltiple, aunque después llegó a ser nombrado trastorno de identidad disociativo. A veces su personalidad era la de una mujer enojada y violenta. Luego era una pequeña niña temerosa, otras veces se sentía como una mujer atractiva de origen francés, e incluso tenía personalidades masculinas. Con el paso de los años, el caso de Shirley Mason estuvo lleno de controversias. Hubieron varios que dijeron que la psiquiatra manipulaba a Mason, haciéndola creer que sufría de algo que ni siquiera existía. No vamos a entrar en discusiones psicológicas, pero ¿te imaginas a un Dios en este estilo? Un Dios que primero te diga que te ama y a la mañana siguiente te voltea el rostro con odio, que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa, que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona, que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión. Yo creo que un Dios con múltiples personalidades, que un Dios que está en constante cambio, sería un Dios en el que nadie podría confiar, ¿cierto? Que dicho sea de paso, es el caso de los dioses paganos de la antigüedad. Cada vez que los fieles de ellos iban a ofrecer un sacrificio, iban a hacer algo, tenían miedo de si los dioses iban a recibirlo, iban a aceptarlo, porque un día estaban violentos sus dioses, otro día estaban más compasivos, entonces ellos no sabían cómo llegar a ellos, ¿ya? Pero en el caso de nuestro Dios no es así. Nuestro Dios único, verdadero, es inmutable. Esa es la perfección que vamos a ver hoy, el atributo de Dios, la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? Quiero invitarlos entonces a que me acompañen a los textos principales de nuestro estudio de hoy. Escogí dos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Quiero que lo ubiquemos en el Salmo 90. Salmo 90, verso 2. Salmo 90, Salmo de Moisés. 90, verso 2. Y también Hebreos 13, 8. Para que lo tengan ahí también listo. Salmo 92 y Hebreos 13, 8. Para que veamos que toda la Escritura nos presenta al mismo Dios inmutable en toda su grandeza. Amén. Y dice el Salmo 92. Si lo han encontrado, me dicen amén. Amén. Para que lo leamos todos juntos. ¿Qué les parece? 1, 2 y 3. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Y Hebreos 13, 8. ¿Lo tienen? Yo los espero. Me dicen amén. Hebreos 13, 8. Amén. 1, 2 y 3, leamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Qué claro están estos pasajes. Y estamos, hermanos, frente a una de estas perfecciones de Dios que son conocidas como incomunicables. Ya vimos en el primer estudio que dentro de la teología se ha dividido los atributos de Dios en dos grupos. Los comunicables, que son aquellos que el hombre también posee en cierta medida, ¿cierto? Vimos que Dios es amor y el hombre también tiene la capacidad de amar, de entregar amor, de demostrar amor. Pero en este caso, la inmutabilidad de Dios no puede ser compartida por sus criaturas. Ya nosotros somos seres en constante cambio. Ya nosotros empezamos como bebés, ¿cierto? Luego crecimos, fuimos adultos, todavía estoy en la etapa adulta, no estoy tan viejo todavía. Después llegamos a la vejez y estamos ya en la tumba. Cuando el Señor lo estima así conveniente, o si Él llega antes, nos vamos con Él.
pero estamos en constante cambio, ¿cierto? En eso estamos claros. Y el Salmo 103 nos dice lo siguiente: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Ven, hermano? Ahí el Salmo está muy clarito, ¿ya? Que el hombre, su vida es tan corta como la de una flor, que perece en cualquier momento y ya nadie se acuerda de él. En cambio, nuestro Señor no tiene ese problema. Él no tiene ni principio ni final de día. El apóstol Santiago nos dice de él: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, cambio, ni sombra de variación. ¿Ven? En Santiago 1:17. Está muy claro esto, que nuestro Dios también es comparado con una roca inconmovible. Ya nosotros vemos, por ejemplo, una montaña y la vemos siempre ahí. Vemos la cordillera y está siempre ahí. ¿Ya? Nuestro Dios también, en las Escrituras, es comparado con roca, ¿ya? Nuestra roca de salvación. Pero sin embargo, hermanos, si nosotros empezamos a ver la naturaleza así físicamente, nosotros también vemos que hasta la roca más firme experimenta cambio. Ya sea por mano humana, que nosotros podemos tallar una roca, aunque parezca la más dura, con la maquinaria que tenemos, podemos ocasionar un cambio, o por ejemplo el agua, que está azotando la roca, ¿cierto?, constantemente, año tras año, va a producir, ¿cierto?, un cambio en la forma de la roca. Pero nuestro Dios no tiene ningún cambio, ¿ya? Amén. Él es el creador, nosotros y las rocas de esta tierra somos simplemente criaturas, creación de Él, ¿ya? Veamos algunos aspectos de esta inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable en su esencia. Ya nosotros hemos visto ya algunos de sus atributos, por ejemplo, la santidad de Dios, el amor de Dios, y vemos que todos están conectados y activos. Ya no hay ninguno que opere fuera de otro, están todos conectados. La naturaleza y el ser de Dios son infinitos, ¿ya? No hubo un momento en que Dios no existiera o un instante en que deje de existir, ¿ya? Porque se acabaría todo, no sería Dios. Él es lo que soy, lo ha sido y lo será. Malaquías 3:6 nos dice: porque yo Jehová no cambio. Está muy claro, y Dios no puede cambiar para ser mejor. ¿Por qué? Porque eso significaría que tiene alguna deficiencia y no sería Dios, ¿cierto? No podría cambiar para peor, porque eso significaría que Él no es perfecto y no sería el Dios de la Biblia, ¿ya? Solamente Él puede decir: yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Habla de que Dios no cambia, es el mismo, es eterno, por ayer, hoy y por los siglos. Arthur Pink nos dice: no hay arrugas en la frente de Dios, por lo tanto su poder nunca puede disminuir, ni su gloria se desvanece. Nosotros como seres humanos, ya cuando nos llegan las arrugas, cuando llega la vejez, apenas tenemos fuerza para poder movernos, ya van a tener que movernos a nosotros, no como cuando éramos jóvenes y podíamos hacer cosas, teníamos energía, ¿cierto? Ese no es el problema de Dios. Dios no envejece. Su poder y su sabiduría, su omnipresencia, su omnipotencia, todos sus atributos permanecen inmutables. Amén. Dios también es inmutable en sus atributos. Esto aplica en cada una de sus perfecciones, hermanos. No hay ningún momento en la historia donde los atributos de Dios cambien, ni una pizca de cambio. Siempre han sido los mismos. ¿Por qué? Porque estas perfecciones forman parte del ser integral de Dios, ¿ya? Su poder no ha disminuido, su santidad está intacta, su sabiduría no ha menguado, ninguna de sus perfecciones está sujeta a cambio o dejaría de ser Dios. Su palabra es siempre verdadera y no cambia. ¿Qué nos dice el Salmo 119:89? Permanece tu palabra en los cielos. Su amor tampoco cambia, es eterno. ¿Qué nos dice Jeremías? Con amor eterno te he amado. Su misericordia no cesa. ¿Por qué? Porque es para siempre, nos dice el Salmo 100. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Aquí vamos a ver algo interesante que muchas veces se ha discutido. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios nunca varía. Ya Él ha trazado un plan desde el principio, un plan A. Ya no ha trazado un plan A y luego un plan B, un plan C, por si acaso no funciona el primero. Ya nosotros hemos visto en las películas que cuando van, por ejemplo, a hacer un atraco o van a hacer, ¿cierto?, algún rescate, hacen un plan maestro y si se presenta un inconveniente, hacen otro para tratar de lograr el objetivo, pero nuestro Dios no tiene ese problema. Él no va con un plan secundario. Él
lo que Él ha decretado va a pasar, ¿ya? Él es soberano. Sin embargo, hermanos, vemos que hay algunos que dicen que en la Biblia hay contradicciones. ¿En qué sentido? Porque dicen que Dios se arrepintió en algunas partes de la Escritura y creen que eso significa que Dios cambia, ¿ya? Que es un ser mutable. Pero no es así. Leemos, por ejemplo, el caso de Génesis 6:6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿ya? O tenemos el caso de los ninivitas, cuando leemos en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pareciera ser que Dios cambia, pero no es así, hermano. En la Biblia hay muchos casos de una figura del lenguaje que se llama antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Que hay pasajes donde Dios se presenta en forma más terrestre, más humana para nuestros sentidos, para que nosotros podamos comprender quién es Él. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay pasajes donde se dice que Dios tiene ojos, oídos. Por ejemplo, que alguien busque Salmo 34:15. Que me ayude a alguien con el Salmo 34:15. Otro hermano que me busque el Salmo 27:8. Primero el 34:15, luego el Salmo 27:8, luego otro hermano, el Salmo 78:65, y por último Jeremías 7:13, esos cuatro. Salmo 34:15, Salmo 27:8, Salmo 78:65 y Jeremías 7:13. Amén, hermano. ¿El primero? 24:10. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Salmo 27:8. Amén. Amén, hermano. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. Amén. Salmo 78:65. Amén. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado de venir. Amén. Y Jeremías 7:13 para finalizar. Jeremías 7:13. ¿Alguien lo tiene? Amén. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Amén. ¿Ven? Entonces vemos que Dios se les presenta con estas características humanas para que nosotros en parte podamos conocerlo. Ya nosotros sabemos que Dios no duerme, porque Dios es espíritu. ¿Ya? Nosotros dormimos porque somos seres terrenales. En Génesis, hermano, y en otras citas mencionadas, a Dios se le está atribuyendo esto, y también se le atribuyen emociones, que podemos nosotros conocer como antropopatía, ¿ya? Que habla de eso, emociones humanas. Y tiene ese mismo propósito, hermano, de que podamos entender mejor a nuestro Dios, que están fuera de nuestro alcance razonable, que nosotros podamos comprenderlo en términos más familiares, ¿cierto? Dios es inmutable en su ser, atributos y propósitos. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que nosotros experimentamos cuando hemos pecado, ¿cierto? Hemos errado. No. No es como si Dios se hubiera equivocado en sus propósitos y se arrepintiera de lo que hizo, así como si hubiera estado mal lo que hizo. No, ¿cierto? Porque Él no hace nada malo. Él creó al hombre y dijo, esto es bueno, ¿cierto? Toda su creación era buena en gran manera. Él no es hombre para arrepentirse. ¿Qué nos dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Él nunca retrocede en lo que Él ha dicho, Él nunca varía. Nosotros decimos una cosa y luego hacemos otra. Prometimos hacer algo y luego hacemos algo completamente distinto.
¿ya? Pero nuestro Dios no tiene ese problema de que se arrepienta porque hizo algo mal. Cuando la Biblia usa este lenguaje con el Señor, lo que comunica es que a Dios le entristece y le desagrada el pecado del hombre. Por eso le pesó a Dios haber hecho al hombre. No porque el hombre fuera malo en sí, sino por el pecado de la humanidad. Las emociones humanas, nuestras emociones, están unidas a nuestras imperfecciones, pero los aspectos de Dios están unidos a su santidad. Así que el pesar que sentía Dios no era por su propósito de haber creado al hombre, sino por el pecado de la humanidad. Los propósitos de Dios permanecen inmutables. ¿Qué nos dice el Salmo 33:11? Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En el propósito de Dios fue crear al hombre, pero Él no se arrepintió de haberlo creado al hombre, porque era bueno, si su propósito era hacer esta creación en el sexto día. Pero lo que le pesó y lo que no fue indiferente al Señor fue en el pecado del hombre. Eso es lo que le molestó al Señor. Por otro lado, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, como en el caso de los ninivitas que leímos en Jonás, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios. Dios no cambió en Jonás. Fueron los ninivitas, los hombres que se arrepintieron los que cambiaron. ¿Ven? Si el hombre permanecía en sus pecados, Dios iba a aplicar su justicia. ¿Recuerdan que Jonás predicó que la ciudad iba a ser destruida, ¿cierto?, por sus pecados? Pero si se arrepentían, el Señor lo iba a perdonar. Nosotros sabemos que el Señor es clemente y misericordioso, que perdona la maldad cuando hay arrepentimiento. Él, nuestro Dios, sigue siendo inmutable en su ser y en sus perfecciones, pero al cambiar el hombre, la relación con Dios cambió. Ya cuando los ninivitas estaban sin arrepentimiento, estaban en una relación de enemistad con Dios, ¿cierto? Estaban en una relación de ira con Dios. La ira de Dios iba a caer sobre ellos. Pero cuando la relación de ellos con Dios cambió, cuando ellos pasaron a arrepentirse y pasaron a ser hijos de Dios por ese arrepentimiento, como nosotros pasamos un día, ¿se acuerdan cuando estábamos muertos en delito y pecado? Cuando estábamos ajenos a Dios y el Señor vino a nosotros, nos habló por su palabra, así como Jonás predicó esa palabra y caló, y vino el Espíritu Santo sobre los ninivitas y ellos cambiaron, así nosotros también nos pasó un día. Escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo obró en nosotros y ahora pasamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Así también pasó con los ninivitas y entonces el Señor ya no los destruyó, extendió su misericordia sobre este pueblo que antes era rebelde. Job 23:13 nos dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El Señor deseó salvar a los ninivitas y para eso fue que llevó ese mensaje de juicio, para salvarlos. ¿Qué podemos entonces, hermanos, atesorar en nuestras mentes y corazones de esta increíble perfección de Dios? Bueno, muchas cosas, pero sin embargo una de las reacciones que debería producir en nosotros es paz. Una paz que sobrepasa la paz que el mundo promete dar. Es una paz pasajera, te promete una y mil cosas el mundo, pero la paz que Dios trae es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Nosotros sabemos que nuestro Dios no cambia, y eso a nosotros nos debe llevar a confiar en que sus promesas las llevará a cabo. ¿Ya? Por ejemplo, no debemos temer al mañana o a la muerte, sabiendo que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como nos dice Judas en su doxología, verso 24. O en cuanto a nuestro proceso de santificación progresiva, muchos dicen, no estoy avanzando en mi santificación, o sea, no estoy creciendo en santidad. Pero si tú eres un verdadero cristiano, debes saber que el Señor llevará a cabo, llevará hasta el final lo que Él comenzó. ¿Qué nos dice Filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya nuestro Señor es inmutable. Si Él dijo que iba a hacer algo, lo llevará hasta el final. No es inconstante, aunque nosotros lo seamos. O de la promesa de guardar nuestros cuerpos y almas hasta el final, llevándolos a la gloria, cuando le escribe a los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos estas tres promesas que le nombré aquí, tenemos miles más en la Biblia. ¿Ya? Hermanos míos, nosotros debemos meditar cada vez en las perfecciones de nuestro Dios. Si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo vamos a poder servirle? ¿Cómo vamos a poder adorarle como corresponde? ¿Ya? Por ejemplo, yo los insto que cada semana nosotros vayamos meditando
en estas perfecciones que vamos estudiando. Por ejemplo, si hoy vimos la inmutabilidad de Dios, esta semana pongámonos en cierto la meta de estar meditando en este atributo del Señor. Después, en el otro que viene, así, constantemente estar meditando en quién es nuestro Señor. Ya dando gracias porque Él nunca cambia. Si Él cambiara, sería terrible para nosotros. Ya si estuviera enojado, ¿cierto?, por lo que hemos hecho y nos manda al lago de fuego en el instante, chuta, no tendríamos ninguna opción. Pero el Señor es misericordioso, Él no cambia y dice que está dispuesto a perdonar cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado. Ya creo, hermanos, que una de las razones principales de que muchas personas se desentiendan de la iglesia y abandonen la fe es porque ellos tenían la vista y sus ojos puestos en sus pastores y en sus hermanos. Eso es algo muy común, yo lo he escuchado mucho. Que un día estos pastores o estos hermanos le fallan a uno y hasta ahí no me llegó su cristianismo, se van, ¿cierto? No tenían sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso nos dice Hebreo, miremoslo a Él. No estemos mirando a nuestro pastor, a nuestros hermanos, como si ellos solamente fueran a hacer nuestra salvación. No, no podemos nosotros confiar en nosotros mismos. Entonces, hermanos, nosotros miremos a Cristo, que es nuestra roca de salvación. Esa piedra no cortada con mano humana que vemos en Daniel 2. Él posee un reino inconmovible. Confiemos solamente en Cristo, porque Él no cambia. ¿Ya? No confiemos en los hombres. Yo hoy puedo estar contento y al rato puedo estar enojado. Puedo estar riéndome delante de los demás y sufriendo después la soledad. Puedo prometer algo y al final no cumplirlo. Nosotros nos vamos siempre a defraudar, hermanos, por los seres humanos. Siempre. Siempre. Nunca va a haber alguien que nunca te defraude. Siempre va a haber algo que te puedan dañar o mentir o hacer algo dañino. Pero nuestro Dios nunca va a hacer eso. Nunca te va a mentir. Nunca te va a defraudar. Nunca te va a abandonar. Él está contigo hasta el fin de los días. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa palabra el Señor la está cumpliendo. Amén. Su voluntad, hermanos, es estable. La palabra de Cristo es segura. Seamos como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y no como el que lo hizo sobre la arena. ¿Ya? La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Ya nosotros tenemos un carácter cambiante, pero el del Señor, como hemos visto, es inmutable. Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. El Señor nunca quebranta su pacto. El hombre quebrantó su pacto a lo largo de los siglos. Vemos cómo el pueblo de Israel una y otra vez quebrantaba el pacto. Vemos cómo nosotros a hoy quebrantamos también el pacto de Dios al pecar, pero el Señor nunca quebranta su pacto. Él dice que tiene misericordia de ti. Escuchen lo que dijo Stephen Charnock, un puritano, en 1670. ¿Qué consuelo podríamos tener nosotros si orásemos a un Dios que, como el camaleón, cambia de color continuamente? ¿Quién presentaría una petición a un príncipe terrenal que fuera tan mutable como para concederte una petición un día y negarla al otro? Hermanos, aquí encontramos ánimo para la oración. Si nuestro Señor dijera, ya, te doy esta petición, pero el otro día, no, vamos para acá, no te la da. No, el Señor no es así. Nosotros debemos orar. Y algunos dirán, pero ¿qué sirve orar a un Dios cuya voluntad ya está decretada desde el comienzo, determinada? Pues es muy sencilla la respuesta. El Señor nos mandó a orar. ¿Qué nos dice 1 de Juan 5:14? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedid y se os dará, dice el Señor. Hay que orar, hay que pedirlo. Esa es la manera en que el Señor obra. Y su voluntad siempre ha obrado para el bien de sus hijos. Nunca el Señor nos ha dado algo malo o te ha dado algo malo el Señor. No, nunca. Pero así, hermanos, como hay consolación para sus hijos, con esta perfección de Dios que es la inmutabilidad, también hay motivos para el miedo y el terror para los impíos e impenitentes que no se arrepienten, que siguen violando sus leyes, que no viven para su gloria, que actúan como si Dios no existiera. Estos no encontrarán misericordia cuando mueran o cuando regrese el Señor. No habrá segundas oportunidades, no habrá rebaja del castigo. No, Dios es santo, es inmutablemente santo. Él odia el pecado y lo odia eternamente.
Por lo tanto, el castigo que les corresponde a los pecadores también es eterno. El profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 8, verso 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Dios no se negará a él mismo para satisfacer a los malvados. Así que este es un constante recordatorio también y amenaza para aquellos que están violando sus leyes continuamente, que no se arrepienten. Un autor comentó, la inmutabilidad divina es como la nube que se interpuso entre los israelitas y el ejército egipcio. Tiene un lado oscuro y uno claro. Asegura la ejecución de sus amenazas, así como el cumplimiento de sus promesas. Destruye la esperanza de los culpables que albergan con esperanzas que el Señor iba a ser frágil y flojo con sus descarriadas criaturas en su castigo, pero no es así. O que iban a ser tratados con mucha más ligereza de lo que las declaraciones de su propia palabra nos revelan. A estas especulaciones engañosas y presuntuosas las rechazamos con la solemne verdad que Dios es inmutable en veracidad y en propósito, en fidelidad y justicia. Muchas personas creen que cuando mueran o lleguen al final de sus días, que nunca creyeron en Cristo, pero cuando ya vayan a morir el Señor va a tener misericordia, va a ser blando, los va a salvar de alguna manera, pero el Señor no va a tener por inocente al culpable. ¿Ya? El Señor va a castigar el pecado eternamente. Ya no va a haber rebaja del castigo. Y quiero, hermanos, para terminar, que todos juntos leamos el Salmo 102. El Salmo 102, versos 24 y 27. ¿Ya? Salmo 102, 24 y 27. Amén. Si lo han encontrado, me dicen amén. Dice así, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén. Termino recordándonos, hermanos, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. A nuestro Dios inmutable sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios eterno, por tu gran amor, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros, en que, siendo pecadores, usted, Señor, un día envió a su Hijo en forma de hombre para rescatarnos de la maldición del pecado que arrastrábamos desde Adán. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este regalo inmerecido, porque tu plan fue llevado a cabo con perfección. Nunca hubo, Señor, un plan B, un plan C. Tú hiciste lo que habías planeado hacer y lo seguirás llevando a cabo hasta el final, Señor. Si nosotros estamos aquí es por tu gracia, tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por conocerte en parte, por conocerte, Señor, por medio de las Escrituras, lo que tú has querido revelarnos. Gracias, Señor, porque a través de nosotros, vasos imperfectos, frágiles, vasos que tú has estimado usar, podemos, Señor, estudiar tu palabra, podemos, Señor, entender. Gracias, Señor, por los pastores y maestros que tú nos has puesto a lo largo de los siglos. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, por librarnos de muchas caídas, de muchos pecados. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das cada día. Gracias por nuestra familia. Señor, tenemos tanto que agradecer. Tenemos tanto que agradecer que muchas veces somos, Señor, flojos, somos, Señor, inconstantes en la oración. Somos, Señor, negligentes para contigo. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ti, en quién eres tú, en tus perfecciones, en tus atributos. Gracias, Dios inmutable, porque nunca cambias, porque siempre podemos encontrar amparo
refugio, fortaleza en ti. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea, Señor, trabajando en cada uno de nosotros cada día, para que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo el bien, haciendo tu obra y constantes en la oración. Ayúdanos, Señor. Amén. Vamos a tener un break, hermano. Que el Señor le bendiga.